Hola clase, damos comienzo a lo que es el estudio de las prácticas que se van a dar en el tema del espacio urbano en España. Y aquí tenemos un tipo de mapa que es muy frecuente, un tipo de práctica, lo voy a dividir en dos estilos. En el primero estudiaremos los mapas urbanos, de aglomeraciones urbanas y de ejes urbanos, y en una segunda práctica, también extendida, tocaremos lo que es los planos urbanos. De acuerdo, en esta primera hay un par de prácticas que están descritas enteras y que vamos a ver. Aquí nos habla de aglomeraciones urbanas. La primera pregunta, entre el medio billón y 1,5 millones de habitantes, y simplemente pues nos tenemos que fijar obviamente en la leyenda y en la escala que tenemos aquí abajo y obviamente situarlas. Como nos pide situarlas en los ejes urbanos correspondientes, pues bueno, los vamos nombrando. En este caso, entre 500.000 y 1,5 millones tenemos Bilbao, que se encuentra en el eje cantábrico, Zaragoza, que no está situada, aunque en otros planos aparece en un eje, el eje del Valle del Ebro. En el eje mediterráneo nos encontramos con Valencia, y en el eje, en el doble eje del eje andaluz o del Valle del Guadalquivir y del litoral mediterráneo andaluz, nos encontramos con Sevilla y con Málaga. Y con esto ya habríamos contestado a la primera parte. En la segunda parte, en la descripción de los ejes urbanos que aparecen reflejados en el mapa, en este caso obviamente solo nos aparecen 4, dejando el resto del espacio que no está directamente relacionado. Nos encontramos, como podemos ver aquí, el eje atlántico gallego, ¿de acuerdo? Que nos va desde La Coruña, el Ferrol, hasta Vigo como el eje principal, se extiende hacia otras ciudades, pasa por Pontevedra, obviamente, y se extiende hacia Santiago, que estaría situado en el interior de la provincia de La Coruña, Lugo y Orense. ¿De acuerdo? En el segundo eje tampoco está vertebrado especialmente, ya que debido a que las comunicaciones por el litoral cantábrico se podrían partir en dos, una zona que comunicaría bastante bien lo que es la Comunidad Vasca y un poco más débilmente Santander y Pamplona, y buena autovía hasta, hasta La Rioja y hasta Burgos, y quedaría un poco más incomunicado el eje con Gijón como quizá ciudad más importante, pero bueno, el eje entre Gijón, Avilés y Oviedo, que son ese eje de la gran ciudad Astur, que nos aparece destacado. ¿De acuerdo? El tercer eje es el Mediterráneo, es el más desarrollado, y destaca en él obviamente Barcelona y en segunda posición Valencia, y lo que viene a ser una comunidad bastante densa dentro de la provincia de Alicante, que incluiría obviamente Elche y que abarcaría incluso su influencia hasta Cartagena, aunque aquí no nos aparece muy claramente. ¿De acuerdo? E incluso se extendería su influencia, como últimamente viene tendiéndose, hacia incluso Almería, tocando o uniéndose al eje mediterráneo andaluz, que incluso hay autores que lo meten dentro. Y por último, el cuarto eje, que es el doble eje, el del Valle del Guadalquivir y costa mediterránea andaluza, que incluiría obviamente pues Sevilla y Málaga y su influencia hacia ciudades algo menores como Córdoba y Cádiz y Granada. Y con esto pues podemos centrarnos que en podemos ver el eje urbano, el primero, el de la costa atlántica gallega y el interior, pues está basado sobre todo en actividades comerciales, además muy centrado Ferrol y Vigo, los puertos de Ferrol y Vigo. En el eje cantábrico disminuyó mucho la producción industrial, con lo cual hoy en día, debido a que las interrelaciones comerciales son mucho más abundantes en el Mediterráneo,
está en una posición que, bueno, se mantiene, pero la industria ha decrecido, con lo cual, pues bueno, sigue teniendo cierta importancia, pero obviamente ha cambiado el enfoque y obviamente ya no tiene la presencia que tenía hasta los años 70. ¿De acuerdo? El tercero obviamente es muy potente a nivel industrial, sobre todo en la zona catalana y levantina, pero también en el sector turístico. Y por último, el doble eje andaluz, con mucha importancia a nivel turístico, a nivel de infraestructuras comerciales e incluso de explotaciones agrarias, de cultivos muy específicos, tropicales, y una industria cada vez más enfocada en Sevilla, que se extiende además con aprovechamientos agrarios hacia el Valle del Guadalquivir y cuya conexión está todavía muy deslavazada. Se necesita, salvo la, la autovía, la A92, que comunica Málaga y Sevilla, está bastante deslavazado. Parece como si hubiera dos ejes totalmente diferentes. También es cierto que la presencia de las montañas del subbético separa claramente estas dos Andalucías, la llana y la del valle, y la costera tras, obviamente, tras la montaña. Y que hace necesario que las relaciones sean mucho más intensas y las comunicaciones mejores y más rápidas. ¿De acuerdo? Ya mejoró mucho además la conexión con Madrid, pero debe realizarse también hacia la costa, mejorar mucho hacia la costa y su comunicación obviamente con Cataluña. Y por último, explicar las características del sistema urbano español. Bueno, aquí tenemos una amplia descripción, y digo amplia porque esto no es un comentario ligero, sino que obviamente ya hay cierta profundidad, estudiando perfectamente cada uno de los ejes y su relación directa con la economía, ¿de acuerdo? Con el desarrollo de la industria, con el sector terciario, incluso con apuntes sobre el sector primario. ¿De acuerdo? Es muy importante. Los principales rasgos del sistema urbano español, pues bueno, entramos en el dato del tamaño de las ciudades, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí tenemos un estudio teniendo en cuenta el tamaño, teniendo en cuenta las funciones urbanas, teniendo en cuenta la influencia urbana, pues las grandes metrópolis, las ciudades medias y las pequeñas ciudades, ¿de acuerdo? Es un comentario muy desarrollado, ¿de acuerdo? Que bueno, puede reducirse bastante, ¿de acuerdo? Pero aquí lo tenéis completo para que podáis verlo y para que podáis trabajarlo. Una variante del tema anterior es este mapa, en donde, como podéis ver, es lo mismo, aglomeraciones urbanas con la red de ejes urbanos que hay en España. Aquí ya vienen nombrados y obviamente aparecen las ciudades mucho mejor representadas, en este caso porque con colores llega uno más directamente. Si observáis el mapa, en el fondo las preguntas que realiza son lo mismo. Aglomeraciones urbanas entre el medio millón y el millón y medio, que las hemos nombrado anteriormente. En este caso, lo único que tenemos que hacer es nombrar a Zaragoza dentro del eje urbano del Valle del Ebro, que en este caso sí que aparece. Este es un examen del 2019, el anterior era del 2018, para que veáis que hay pequeñas diferencias. ¿De acuerdo? En este caso el eje mediterráneo engloba Cartagena, en el anterior no lo englobaba. ¿De acuerdo? Y obviamente, pues bueno, prácticamente todo lo más sigue igual. ¿De acuerdo? En este caso también nos aparece el interior destacado en un color homogéneo, ¿de acuerdo? Para, para ver que, pues bueno, es un espacio que obviamente aparece englobado y sin coordinar, ¿de acuerdo? Como estos que tienen una relación directa con la economía, ¿de acuerdo? No es solamente eje urbano, es eje urbano, pero su interrelación económica aparece de forma clara y potente. ¿De acuerdo? Si vamos a la segunda, tendríamos que describir el eje del Valle del Ebro, que antes no nos aparecía, y bueno, aquí he hecho el comentario para que podáis ver,
obviamente, pues bueno, las características de este eje que conecta el País Vasco con Tarragona, con Cataluña, y que se centra en Zaragoza, que además está muy bien conectado con Madrid por vía férrea y por carretera, con lo cual obviamente se está destacando cada vez más este núcleo, Zaragoza, ¿de acuerdo? Además tiene buenas infraestructuras, tanto para mercancías como para viajeros. Y bueno, pues el entorno destacaría la agricultura intensiva, una industria y unos servicios ligados a los transportes y una densidad de población baja, salvo la capital, Zaragoza, que tiene una población de unos 600.000 habitantes, muy parecida a la de Málaga capital. ¿De acuerdo? Sin embargo, el entorno malagueño es mucho más denso y Zaragoza lo que hace es alimentarse de todas localidades que tiene cerca y bueno, y no tan cerca. ¿De acuerdo? Sin embargo, el Producto Interior Bruto es superior al de la media, ¿eh? Eso es muy interesante. Y por último, el proceso de la pregunta que nos hace en este caso la práctica, el proceso, ¿vale? Las etapas del proceso de urbanización en España y qué factores han intervenido. Entonces, pues bueno, de acuerdo, aquí lo podemos ver, el comentario breve, de acuerdo, este es el típico comentario, por ejemplo, de examen, pero aquí obviamente lo tenemos mucho más desarrollado, permitido el desarrollarlo de forma más densa para que veáis de dónde sale esa información, ¿de acuerdo? Llegar a este comentario es pasar antes por este estudio, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, simplemente tocamos que hay una fase industrial desde mediados del siglo XIX hasta el año 75, después hay una segunda fase del 75 al 95, ¿de acuerdo? Que es desde que cambia obviamente el régimen político y nos vamos adecuando, porque hay que cambiar la estructura productiva del país, ¿de acuerdo? Son ciclos de crisis económicas que no van a parar hasta el año 95 y que obviamente, pues bueno, estamos hablando de liberalización del mercado, estamos hablando obviamente de la aparición de las nuevas tecnologías, incluso de un nuevo planteamiento de la mano de obra, donde la mujer se ha liberalizado, y de un cambio obviamente también en las familias, la deslocalización de las empresas, ¿de acuerdo? Un impulso a la terciarización que va a posibilitar que estas sean ciudades de servicios y se desindustrialicen. Y bueno, y esto obviamente va a afectar a todos estos núcleos urbanos que van a plantearse de forma diferente, o sea, que se van a separar de esa revolución industrial, de esa primera y segunda revolución industrial para dar el salto hacia la tercera, ¿de acuerdo? Y bueno, centrando además sobre todo en la entrada en la Unión Europea, de acuerdo, que es una parte importante de todo este proceso, de acuerdo, la llegada también de fondos, obviamente, y la división en autonomías del Estado español y la generalización del estado del bienestar. Y por último, pues bueno, cambios demográficos, como cambian y que obviamente eso afecta directamente a lo que es el crecimiento urbano, ¿de acuerdo? Desde los 90 hacia hoy, pues bueno, la deslocalización de los espacios productivos, la intensiva urbanización de los alrededores de las ciudades, creando ciudades dormitorio, el aumento del nivel de la renta y obviamente su influencia también en los espacios medioambientales. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, os dejo este comentario, como sabéis, dentro de lo que son tareas, como se llama, prácticas sobre mapas de ejes urbanos, y os lo mandaré también por Classroom para que lo tengáis. Y aquí terminamos este comentario.